Señora Reanudemos la ministra. transmisión, por favor. Vamos, mientras nos avisan. Ministra, ¿este sería el orden entonces? Sí. FOSI primero, INJUB, CONADI, SENADIS, SENAMA y Servicio de Protección Especializada. Ya. ¿Partimos entonces? Diputada, ¿algo quería decir usted? La vi con cara de duda. Sí, del el formato, Presidenta, ¿las vamos a hacer todas juntas y después las preguntas o no? ¿Podemos ir uno a uno? Lo digo por si, para que ojalá alcancemos. Sí, tratemos de ir rápido y vamos uno a uno. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Presidenta? Señora ministra. Sí, muchas gracias. Sí, de acuerdo que intentemos ir lo más rápido. Hasta aquí estoy con la subsecretaria Silva y está conectada porque está fuera de Chile la subsecretaria Gallegos y los directores de servicio. La subsecretaria va a exponer los servicios que dependen de la subsecretaría de Servicios Sociales. Antes simplemente contarles que a propósito de las preguntas que nos plantearon en la sesión anterior, le hemos remitido un oficio con los detalles que nos habían pedido, tanto en términos de las rebajas que habían habido en el subtítulo 21, la ejecución subtítulo 22, subtítulo 29, la información que se había solicitado a la Subsecretaría de la Niñez sobre plan integral de bienestar, oficinas locales de la niñez y programa Abriendo Camino, y sobre la evaluación de concursos. Así que el detalle de lo que planteamos la semana pasada. Ministra, ¿podría remitirlo a la Secretaría? Porque no lo tiene la Secretaría. Sí, lo remitimos hace poquito. Lo que pasa es que yo les pido, por favor, que esta información siempre llegue a la Secretaría, porque ellos tienen que darnos cuenta informando, y así queda el registro, ¿ya? Y si lo remitió hace poquitito, no lo han visto acá, así que lo necesitamos. Sí, ¿ya? no, Después vamos a supuesto. pronunciarnos sobre eso. Sí. Segundo, la subsecretaria está fuera de Chile, no puede intervenir, tiene que ser su subrogante. Lamentablemente. Así funciona. A mí no me gusta la norma, pero así funciona y no tengo nada que hacer. Para que le diga a alguien que no sé quién es la subrogante, que se conecte. Lamento, a mí no me gusta, yo creo que hoy día con la modernidad no debiera ser así, pero es lo que hay, como dicen los jóvenes. Gracias, Presidenta. No, disculpe, no habíamos tenido eso en consideración. De todas maneras, están conectados los directores, entonces le vamos a solicitar, los directores, les damos la palabra a ellos. Pero podemos ir dándole la palabra a los directores, quizás, pero mientras tanto, para organizarnos, podríamos partir con el Servicio de Protección Especializada, aprovechando que está la subsecretaria Silva acá. Ni un problema. Nuestra Subsecretaria idea es tiene la palabra. Exponer en resumen, dado que ustedes ya tienen la información, y después que ojalá podamos ir al... Sí, saltémonos todo lo que tenga que ver con visión, misión, objetivo, porque... Sí. Gracias, Presidente. Gracias. La Belén va a ir pasándolo. Perfecto. Vamos a irnos directo al Servicio Al Nacional. Servicio de Protección Especializada, Perfecto. sí. Y la exposición es de la subsecretaria. Sí. Subsecretaria, para el récord, nombre... Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez. Respecto del Servicio de Protección Especializada, como ustedes saben, el Servicio de Protección tiene programas que están estructurados y que básicamente se dividen en aquellos programas que dicen relación con la acción que hace el servicio a través de terceros, que son los programas que son ejecutados a través de organizaciones colaboradoras u OCAs que son acreditadas en el proceso, y aquella acción que se refiere a lo que llamamos administración directa, que son los servicios, ¿verdad?, que son ejecutados directamente por el servicio y que particularmente se refieren al proceso de residencias de vida familiar, que son administradas directamente por el servicio, y también hay algunos programas de familias de acogida en esa línea, todo lo que dice relación con cuidado alternativo. Si vamos revisando por programa, el programa que está como programa 1, que es propiamente el servicio, este programa 1
se refiere a los gastos y a lo que dice relación con el subtítulo 21 y 22 del propio servicio en su funcionamiento, donde el subtítulo 21 va en un nivel de avance del 58% dentro completamente de la ejecución del año. Y el subtítulo 22 tiene todavía algunos rezagos en términos de la ejecución del año que se deben particularmente a lo que significan los procesos de licitación de servicios técnicos y profesionales que están asociados a la ejecución, digamos, propia del servicio y algunos pendientes en términos de arriendo. En la ejecución del gasto del subtítulo 21, donde están los programas, como yo señalaba, ejecutados por instituciones de la sociedad civil que están debidamente acreditadas. Esos programas, de acuerdo a la ley del servicio, están separados por tipos de programa y tenemos ahí en términos de la ejecución algunos puntos que quisiéramos señalar de forma especial. El primero es que se incorporó desde el año pasado, desde fines del año pasado, un programa nuevo que regula la ley del servicio, que es el diagnóstico clínico especializado y la pericia, que reemplaza los programas de diagnóstico ambulatorio que existían con anterioridad. Desafortunadamente, en algunos casos y en algunos territorios, el diagnóstico clínico especializado quedó con algunas líneas, digamos, de licitación desierta que estamos en este momento tratando de complementar en el segundo semestre. Y todavía tenemos algunos asuntos que estamos trabajando con el Poder Judicial para efectos de la derivación desde el Poder Judicial también al diagnóstico clínico especializado. Entonces ahí hay un pequeño rezago que tiene que ver con la capacidad, ¿verdad?, de poder financiar el diagnóstico clínico en aquellos territorios que no resultaron, digamos, con la licitación completa. No obstante, eso se está completando durante el segundo semestre. Las intervenciones ambulatorias de reparación, que son todos los programas que no son de cuidado alternativos, los programas de atención del maltrato y otros programas de ese tipo, están todos en el proceso de ejecución y por lo tanto estos programas, ustedes saben, se van pagando todos los meses a los organismos colaboradores en la medida en que los organismos colaboradores rinden la atención de los niños y por lo tanto mensualmente se van desembolsando los montos que corresponden a los meses anteriores y por lo tanto vamos en la línea correcta en términos de los meses del año. El programa la otra línea de programa que dice relación con fortalecimiento y vinculación, que tiene que ver con las intervenciones que se realizan con los niños y las familias en residencia, que están en residencias y en cuidado alternativo en general, también está digamos, en la trayectoria correcta. No obstante eso, se han utilizado, ¿verdad?, menos recursos que los que estaban previstos por el trabajo que se ha ido haciendo y esos recursos están siendo transferidos o están siendo reasignados a fortalecer el programa de adopción, que con la nueva, digamos, con lo que hemos ido avanzando con la ley de adopción hay que ir preparando algunos elementos para que eso pueda funcionar y con las oficinas de protección de derechos. Las oficinas de protección de derechos empiezan a terminar en la medida en que las oficinas locales de la niñez, de las que conversamos la sesión pasada, se instalan en las comunas. Por lo tanto, en el momento en el que se instala la oficina local de la niñez, la oficina de protección de derechos que existía tiende a desaparecer. Y lo que se ha estado haciendo ahí es, en el fondo, tratando de hacer muy bien el cálculo y la asignación de los recursos que permitan ir financiando, digamos, asegurando que los niños no queden sin atención porque se termina un programa y se incorpora una institucionalidad. Y hemos estado también generando todos los protocolos, incluyendo protocolos con el Poder Judicial que nos permita asegurar que los casos que han sido atendidos, que están siendo atendidos por las oficinas de protección de derechos, queden atendidos por las oficinas locales y no se nos pierdan los niños simplemente por un traspaso burocrático administrativo en términos de la ejecución. El programa de adopción también está en la línea de lo que se había previsto. Sin embargo, estamos aumentando por una reasignación el presupuesto vigente de manera de ir preparando mejor todo lo que significan los cambios fundamentales que hay que hacer de acuerdo
digamos, al proyecto de ley, que si en la medida en que se apruebe, tenemos que tener listo todo el proceso de certificación de las familias, evaluación, etcétera. En lo que dice relación con la transferencia técnica a organismos colaboradores acreditados, ahí tenemos un rezago que tiene que ver también con la licitación a instituciones privadas y de la academia para que provean esta asistencia técnica a las instituciones privadas, y hemos tenido algunos territorios y algunos lugares que desafortunadamente se declararon desiertos, no había intención de poder, digamos, postular a esos proyectos, y estamos haciendo un llamado en el segundo semestre. Y en el subtítulo 29 de este programa tenemos también una programación de gastos que está concentrada en el segundo semestre, que tiene que ver básicamente con la renovación de las licencias computacionales y otros elementos en esa línea que, de acuerdo a los contratos, se cierran en el segundo semestre de cada año. Eso respecto del programa 01. En el caso del programa 02, que son los programas de cuidado alternativo de administración directa, ya no a través de organizaciones de la sociedad civil que son acreditadas y que son, digamos, licitadas en el proceso. Tenemos una ejecución de este programa que implica, y tiene una cierta concentración en el segundo semestre del año, porque implica la ampliación de la cobertura de las residencias en todas sus líneas. Ustedes recordarán en muchas discusiones a propósito en la Cámara de Diputados, aquí mismo en la Comisión de Familia en el Senado, acerca de la necesidad de incrementar, ¿verdad?, la cobertura de residencias de cuidado alternativo. Y nosotros, y lo que se ha estado haciendo acá, es que está en curso una licitación de 155 residencias en el país, 60 de las cuales son nuevas desde las organizaciones de la sociedad civil acreditada, y además el servicio está contemplando en su programación la incorporación de 10 nuevas residencias de administración directa para el segundo semestre, de manera de poder asegurarnos que exista la cobertura necesaria, sobre todo en los territorios donde la cobertura está, está con una brecha importante, que es particularmente la zona norte del país, donde hay una no solo sobrepoblación en las residencias, sino que además hay una situación muy compleja de tránsito, ¿verdad?, de niños no acompañados que entran por migración irregular y que, van al tribunal y tienen que hacerse todos los procesos de cuidado alternativo y luego de revinculación con sus familias en el lugar de origen. En ese sentido, el subtítulo 21 de este programa va con un 56,8%. Aquí están cargados a este 21, están cargadas los funcionarios y funcionarias del servicio que trabajan directamente en las residencias de cuidado alternativo y en los programas de familias de acogida, que no están en el 21 del otro programa, ¿verdad? Todos aquellos que son los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan físicamente en las residencias están cargadas en este programa. Asimismo, en el título 22 de este programa se cargan los gastos, las inversiones que tienen que ver con los arriendos para el funcionamiento de las residencias, las reparaciones en la edificación que sean necesarias y todos los servicios que están asociados, ¿verdad?, al funcionamiento de una residencia, que son residencias que por supuesto funcionan 24 horas, etcétera, y por lo tanto el subtítulo 22 también va en la línea, ¿verdad?, de eso. El rezago, estamos en un 34%, el rezago en el subtítulo 22 en este programa dice estricta relación con las 10 residencias nuevas que están previstas para ser instaladas y funcionando durante el segundo semestre. Por lo tanto, esos recursos que aparecen rezagados son los que están en la planificación de la instalación de las 10 residencias, que en buena parte de ellas estamos en la etapa de búsqueda de inmuebles que tenemos que formalmente presentarlos a DIPRES, y la DIPRES tiene que aprobar, el costo y el inmueble que está relacionado con esto. Entonces, ese rezago de ejecución tiene que ver estrictamente con esas 10 residencias
¿verdad?, que son nuevas, que son completamente nuevas, y donde este gasto es el gasto principal de equipamiento y habilitación y reparación en algunos casos. Luego, el único programa que tenemos en el subtítulo 24, en este programa de cuidado alternativo, que está en un 32%, dice relación con las derivaciones terapéuticas a centros de salud privados, que son aquellos casos, ¿verdad?, en que no existe una atención especializada, particularmente psiquiátrica, en el sistema público de salud, y que opera el mecanismo de que se habilite un segundo prestador, que el segundo prestador es un centro de salud privado en esta materia, y por lo tanto lo que este subtítulo tiene opera en la forma de una suerte de fondo para poder financiar esos gastos de internación terapéutica, y por lo tanto podría este fondo no ocuparse completo o incluso tener que ocuparse un monto superior a este fondo, porque depende, ¿verdad?, de la atención de los niños en estas derivaciones de segundo prestador. Y por último, en el caso de la ejecución del subtítulo 29, esa ejecución también está en alrededor de un 30%, 32%. Tenemos la habilitación de mobiliario y equipamiento en términos de equipos computacionales, etcétera, en las 10 residencias, y además ya está autorizada la adquisición de 7 vehículos para las residencias, digamos, de administración directa, cuyo fin en el fondo son furgones para el transporte de los niños. Los niños están bajo el cuidado, ¿verdad?, de una residencia de administración directa, y es necesario que esas residencias tengan un vehículo que pueda transportar a los niños en las actividades de la vida diaria y particularmente en las emergencias. Ese es el subtítulo 29 del programa 02. Ah, perdón. Wow. Disculpen. Yo leyendo la minuta y no estoy mirando acá. No, es el 2, ¿sí? Es verdad, está en un 1,9. Acá. No está actualizado, diputado. Diputado. Lo siento mucho. Sería bueno corregir eso, o sea, sí, que se refleje. Totalmente. Y sobre el título 24, usted planteó que estos son recursos que se utilizan básicamente en prestadores para niños o pacientes, más bien, complejos, y que tuvimos, lo recuerdo por la Comisión de Familia, se planteaba que había una escasez siempre e importante sobre estos recursos, y veo que a esta altura del año casi que nos están sobrando. Eso me llama la atención. ¿Hemos sido muy restrictivos en la aplicación de estos recursos? No. ¿O este año los niños son más sanos? No, bajo ningún punto de vista. Lo que ha ocurrido con estos recursos es que operan básicamente como segundo prestador, no operan como primer prestador. Por lo tanto, en la medida en que el sistema público de salud pueda ir asumiendo los casos de internaciones temporales o de tratamientos de estas situaciones, entonces no se recurre a este fondo. Y en ese sentido, yo diría que no es que haya menos niños con problemas, sino que también se están afinando bastante más los diagnósticos de esos niños, y no necesariamente todos esos niños requieren una hospitalización psiquiátrica, precisamente por lo que hemos conversado, ¿verdad?, en la comisión del Congreso. Algunas veces hay una cierta derivación de los jueces a hospitalización psiquiátrica que presiona el sistema público y también el sistema privado, y la hospitalización psiquiátrica no siempre es indicada, y hemos afinado los procedimientos con el Ministerio de Salud también para poder indicar que no siempre que hay un problema con un niño tenga que internarse psiquiátricamente. Hay otras modalidades que tiene el sistema público de salud que pueden ser, que pueden ser utilizadas y mejor con los niños. No es que tengamos menos niños con problemas, sino que también hay efectos importantes de la coordinación con los tribunales y con las modalidades de atención de los niños. Durante un tiempo, la modalidad más usada por el propio tribunal era, en el fondo, indicar internación psiquiátrica, y eso estaba teniendo muchos problemas también con el efecto en los niños, ¿no?, de lo que es la internación psiquiátrica. Un costo económico muy alto,
y un costo en términos de salud de los niños también muy alto, porque si uno no le apunta bien a cuál es el tipo de tratamiento y de contención que los niños necesitan, puede perjudicarlos, y ya hemos visto algunos casos, ¿verdad?, donde la hospitalización psiquiátrica a veces más bien es medicación y no necesariamente una intervención reparatoria. Entonces, hemos estado en eso, se aumentó de todas maneras el monto de los recursos, etcétera, pero por eso que lo que señalo es que es bien importante tratar estos recursos como un fondo disponible para, y no como algo que haya que necesariamente gastar. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque yo escuché atentamente a la subsecretaria. Entiendo que viene un anuncio del presidente después de 4 meses de director o directora, no lo sé. Está nominado. Fue nominado, sí. Pero no he escuchado, y no sé si el subrogante va a informar, qué es lo que se ha hecho con el informe de la Corte Suprema de julio de este año, con los más de 225 niños a cargo del servicio desaparecidos. ¿Y qué pasa con los más de 200 niños que están en lista de espera? Y la verdad es que me parece impresentable que esto, que es súper sensible, no se informe en esta comisión. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuáles son los procedimientos que se han seguido? ¿Qué es lo que se ha coordinado con las policías? De un tema de alta sensibilidad, que yo esperaba que en el informe de este servicio estuviera presente en la comisión, y no solo los números de ejecución. Sí. Presidenta, por supuesto, es un tema que estamos haciendo un seguimiento importante. Primero, respecto del director, señalar que se desarrolló un concurso de alta dirección pública. ¿Lo van a mantener en el cargo después de que lo nombre? Digo yo, porque de verdad que ha sido Acabamos con presidente anunciamos, se anunció ya que el próximo director va a ser Claudio Castillo, una de las personas que está surgió de la terna y va a asumir el próximo lunes. Y respecto de los otros temas, por supuesto, estamos haciendo seguimiento. Hemos tenido exposiciones en las distintas comisiones del Congreso donde se abordan estos temas, y que la subsecretaria puede justamente detallar, tal como ya lo hemos expuesto en el Congreso, en las comisiones de familia. Sí, gracias, Presidenta, por la pregunta. Lamento no haberme referido a eso en la rendición de cuentas presupuestarias. Hay 2 acciones que yo diría que han estado concentradas en este periodo en las materias que usted señala. La primera, respecto al informe de la Corte Suprema. El informe de la Corte Suprema es un informe trimestral, por lo tanto nosotros tenemos, tanto como subsecretaría como con el servicio, un cierto procesamiento de esos datos de manera periódica. Nos llegan esos informes de manera periódica, y lo que se ha hecho es con el propio Poder Judicial un proceso de depuración de esos datos para poder llegar, ¿verdad?, a ciertas cantidades que sean organizadas por RUN de los niños y no necesariamente por la ocupación de las residencias, que es uno de los asuntos que hay, ¿verdad? O sea, se dice en esta residencia tienen que haber 15 niños y entonces hay tantos niños, etcétera, y no necesariamente está organizado estrictamente por el RUN de los niños para saber que se trata de niños, digamos, contados una sola vez. Esa depuración respecto del modelo residencial en particular, que es lo que ha causado más expectación, tiene dos resultados que a mí me parece importante señalar, y paso a decir qué es lo que hemos estado haciendo con eso. Uno, el resultado de que hay un conjunto, ¿verdad?, de niños que estando asignados a las residencias, en el momento en que se hacen las visitas, esos niños, hay una parte de esos niños que no necesariamente están ocupando el espacio de la residencia porque están en proceso de revinculación familiar. Y hay otra parte de los niños que precisamente se corresponden con la observación que hace la presidenta respecto de que son niños que están en un proceso de búsqueda porque han salido de la residencia, ¿verdad?, y no necesariamente han vuelto. Por lo tanto, se hizo esa digamos, depuración, voy a decirlo de esa manera, de los datos. Y respecto de esa depuración de los datos, hay dos áreas de trabajo en las que hemos estado fuertemente trabajando. En la primera es poder distinguir, digamos,
definir con mucha mayor claridad, que desafortunadamente no estaba hecho como se necesitaba, un proceso de gestión de lista de espera residencial y no simplemente de tener listados de niños que están esperando, listados de niños que entran, que es distinto tener los listados de los niños que tener un sistema de gestión, entendiendo que las listas de espera son un flujo y no son un stock. Entonces es lo mismo que en salud, ¿cierto? Eso no significa que no sea difícil, pero es un flujo y no es un stock. Entonces, lo primero que hizo la directora subrogante con un equipo fue concentrarse específicamente en diseñar el proceso y poder tener en el fondo el análisis y el seguimiento de los niños en este flujo, niño por niño, etcétera, etcétera, que permita tener un sistema un poco más robusto en esa materia. Estamos manteniendo alrededor en estos meses, al hacer un seguimiento niño a niño, se mantienen alrededor de 100 niños en un proceso de lista de espera, aun cuando en algún minuto dice la lista de espera es 250, en otro minuto la lista de espera es 180, en otro minuto la lista de espera es 150. Cuando uno lo hace niño a niño, ¿verdad? Hay un cierto flujo de niños que no entran inmediatamente desde el momento en que el tribunal decreta la separación de los niños de su familia, que no inmediatamente entran a la residencia por un asunto de cupo, que no existe en el fondo el espacio en las residencias para poder entrar. De esos niños, cerca del 80-85% de igual manera han sido ingresados a un programa ambulatorio, de forma de que no estén, digamos, perdidos y podamos tenerlos por lo menos en un proceso de seguimiento. Desafortunadamente el servicio, y es algo que está siendo reparado, desafortunadamente no contaba regularmente con un mecanismo de seguimiento personalizado en términos de esta disquisición, ¿verdad?, de que el tribunal lo mandó, pero como está en lista de espera y no ha entrado al servicio, entonces ¿quién lo sigue? Que son estas típicas discusiones burocráticas de a quién le corresponde hacer qué cosa. Lo que se ha estado trabajando es un proceso en el fondo de seguimiento y todavía quedan algunos asuntos que afinar en términos de las atribuciones que tiene el servicio, de un proceso de seguimiento más personalizado en este bache que hay entre que el tribunal decreta, llega el nombre del niño, no hay cupo y en ese pedazo de tiempo, ¿qué es lo que pasa con el niño? Por ahora se han hecho todos los esfuerzos para que los niños estén, en algún programa ambulatorio. Se han hecho esfuerzos de la separación y digamos, la inclusión de los niños en otras modalidades, pero efectivamente tenemos en algunos territorios en particular un problema de cupo y por eso estamos acelerando. La decisión que se tomó fue acelerar residencias de administración directa. Licitar una residencia nueva con un privado toma una cantidad de tiempo muy grande, porque implica todo el proceso de licitación del paquete completo, la definición de las bases, en fin, y por lo tanto se tomó la decisión de... Se declaran desiertas muchas veces, no hay tanto interés, y entonces la decisión que se ha tomado es estas 10 residencias, pensamos que se van a poner en los lugares donde eso puede cubrirse. Entonces tenemos en términos de lista de espera la idea del flujo y la idea de asegurarnos que los niños vayan disminuyendo el número de días que están en esta situación. El compromiso que tenemos, y la ministra me corrobora, una de las prioridades que le hemos puesto a la nueva dirección del servicio es precisamente el perfeccionamiento y el manejo periódico de un mecanismo y un sistema de listas de espera que no permita que pase, ¿verdad?, lo que ha estado pasando en términos de esto, al mismo tiempo que estamos ingresando, digamos que se inició la semana pasada en los procesos de protección administrativa por parte de las oficinas locales de la niñez, y eso también va a tener una cierta descompresión, ¿verdad?, de los tribunales de familias en la atención de los casos, etcétera. Eso respecto de las listas de espera. Adicionalmente a eso, para que no se me olvide, adicionalmente a eso, en residencias de administración directa se procedió también a analizar las posibilidades de incorporar vacantes adicionales por el espacio que tienen las residencias y poder abrir en el fondo un número mayor de plazas en la medida en que se mantienen y se cumplen todos los estándares de metros cuadrados, distribución, personal suficiente y qué sé yo, lo que permitió descomprimir también las listas de espera y esta sobredotación, sobrepoblación que se
se analizó bien al momento de la depuración, ¿verdad? Hay ahí un conjunto de parámetros que hay que mirar. Hay veces que en la residencia aparecen más niños inscritos que los que usan la residencia porque están en otros procesos, etc. En segundo lugar, con respecto al tema de los niños, digamos, de las residencias que están, que no están, que se les da una orden de búsqueda, ¿verdad? Hay un proceso de... hemos tenido buenas conversaciones tanto con carabineros como con investigaciones en términos de cómo poder agilizar los procesos de búsqueda. Y hay un problema, quiero decirlo acá, un problema que es bien complicado porque no necesariamente la información que recoge la Policía de Investigaciones con la información que recoge Carabineros coincide en la conversación acerca, ¿verdad?, del root de las personas. Yo en este caso hablo de los niños y hay veces que se generan, ¿verdad?, las búsquedas por ambos lados. Hay uno de ellos que encuentra al niño, pero que no le avisa al otro. Entonces, también tenemos un problema ahí que ya hemos estado conversando con la PDI, con Carabineros, para poder homologar la información de manera de saber, ¿verdad?, dónde están los niños. Y en ese sentido, también pensamos que hay que hacer, y es parte también del trabajo que le estamos pidiendo al nuevo director titular, tenemos que hacer también un ajuste más o menos significativo en las reglas de funcionamiento de las residencias, sobre todo en las reglas de funcionamiento de las residencias con adolescentes. O sea, no es posible esto que la entrada sea, que esté completamente abierto permanentemente para entrar y salir, y no basta con generar el procedimiento y el protocolo de denunciar la búsqueda del niño, sino que hay que ser mucho más proactivo para que el niño primero no se vaya y segundo, si se va, buscarlo en simultáneo a lo que hacen la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, que son los dos que están autorizados de poder procesar órdenes de búsqueda. Yo no sé si los colegas tienen alguna pregunta, pero el 2019 la Defensoría de la Niñez ordenó hacer un catastro de estos niños. Han pasado 5 años y ese catastro aún no existe, no se hace. ¿El catastro de niños que están fuera de las residencias o el catastro en general de niños desaparecidos? Niños desaparecidos. Nosotros no tenemos como subsecretaría un catastro de eso. Lo que sí tenemos en este momento es un trabajo con la PDI y con Carabineros para poder llegar a un registro único de niños y saber la ubicación de los niños que, digamos que no... que va más allá de los niños que están en residencia, por eso pregunto, no son solo los niños que están en... Estoy hablando de los niños desaparecidos. La Defensoría, me puedo equivocar, recomendó elaborar un catastro, año 2019. Hasta la fecha no se ha hecho eso, no existe nadie a cargo de hacerlo. De los niños desaparecidos que no necesariamente son, digamos, niños que deberían estar en una residencia y no están, ese catastro, hay un listado de esos niños en Carabineros y hay un listado de esos niños en la PDI. Subsecretario, estoy pregunando del servicio. No, del servicio, o sea, lo que hay es un registro del que se va y vuelve. Ya, pero hoy día nosotros, además por acuerdo y tratado internacional, tenemos que velar por la protección de esos niños. Así es. Es una obligación del Estado. Son niños que están bajo nuestra tuición. Así es. Y la Defensoría dijo que debía hacerse un catastro. ¿Nadie lo ha hecho? No, yo no podría decir que existe un listado con el nombre de catastro, pero se saben los niños, se sabe, está el listado de los niños que entonces no existe ese catastro. Sí, o sea, existe un listado de los niños que entran y salen y cuántas veces salieron, No. etcétera. Estamos hablando de los niños desaparecidos. Desaparecidos del servicio. Desaparecidos, niños que estaban bajo la custodia del Estado y de acuerdo a la Corte Suprema, ya en julio de este año, ya dijo que había 225 niños que estaban a cargo del Estado que estaban desaparecidos. Ya, esos 225 niños que señaló la Corte Suprema, Presidenta, son niños que estaban al día que se hicieron las visitas por parte de la Corte Suprema que se hacen trimestrales, eran niños que debían estar en una residencia y no estaban en una residencia, que no significa que están desaparecidos Ya, per ¿y se. cuántos de esos niños están? ¿Existen? ¿Se sabe dónde están? Hay que mirar, o sea, hay un seguimiento a todos esos niños. Lo que hay que mirar es en el fondo el flujo del niño que entra y que sale. A eso me refería yo. O sea, el seguimiento a esos niños, dado que están bajo la custodia, Voy a preguntarlo de otra manera y le doy la palabra al diputado.
Después del informe de la Corte Sí. Suprema, Ujú. nosotros podemos decir que de esos 225, voy a inventar, Sí, 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 subsecretaria, sí, sí. hay 50 que ese día no estaban, pero que volvieron. Sí, claro. ¿Dónde está ese informe? Si puede, la directora tiene los datos más detallados para no Presidenta, inventarlo. Y le doy la palabra al diputado. Sí, Gracias. es un tema de que hemos dado cuenta y por lo tanto, como dice la subsecretaria, esto es algo que permanentemente está moviéndose. Entonces le voy a dar la palabra a la directora porque ella puede dar la última actualización, que es la que informamos a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados en una sesión hace un par de semanas. Por supuesto, esto va cambiando, pero ella puede dar cuenta efectivamente de cómo ese listado nos permite ir viendo y efectivamente hacer la distinción que hace la subsecretaria entre que no estén en la residencia y justamente que tenga una orden de búsqueda. Así que, El diputado no se me está viendo la palabra. Sí, solo complementar, porque la verdad que podemos poner el nombre que queramos, pero el hecho es que estos niños están a cargo del Estado tal como si el Estado fuese sus padres. Si un padre se le pierde un niño, no tienen la duda de cuántos niños tiene perdido. Y eso es lo que nos gustaría tener claro. Estos niños están perdidos, no llegaron a alojar un día en la noche. Esa información la manejamos con la fluidez suficiente y lo buscamos como si fuésemos sus padres, o simplemente lo vemos como un número doloroso, y nos hace trámite. De hecho, porque si el tenemos papá se le pierde, se va preso. Claro, o sea, además, lo más probable es que termine, si ese padre se le pierde, termina en custodia del Estado el niño. Pero si el Estado es más incapaz que los padres, sería terrible. Entonces, la información es simple. De eso que informó la Corte, nosotros como Estado podemos decir, no, lo que pasa es que de esos 225 niños hay 100 que ese día no llegaron a alojar en tales y cuales residencias, 50 que todavía no logramos encontrar. O sea, ¿ese informe está o hay que elaborarlo? ¿Se hizo o no se hizo después de que la Corte Suprema emitió este informe? Esa es la pregunta, ¿sí o no? Así es. ¿Y dónde está? La directora puede, porque tiene una actualización de eso. Ujú. Buenas tardes. Bueno, por su intermedio, Presidenta, me gustaría complementar lo que abordó la subsecretaria y la ministra. Comentar que efectivamente sí, nosotros realizamos un informe detallado de todos los niños, niñas y adolescentes que realizan salidas no Directora, autorizadas. ¿me espera un segundo? ¿Tú votaste? Claro. ¿Sí? Ya, yo voy a ir a votar, va a quedar presidiendo el senador Durresti. Sí, perdón. Tiene la ¿Continúo? palabra, sí, directora. Ya, gracias, presidente. Sí, para informar que efectivamente nosotros como servicio sí contamos con un informe detallado de las salidas no autorizadas de niños, niñas y adolescentes, que como explicaba bien la subsecretaria, esto va cambiando día a día. Nosotros incluso hicimos un informe detallado por día, porque los niños hay días de la semana en que salen más que otros. Salen efectivamente los fines de semana, por supuesto, los adolescentes, y muchos otros también tienen, que no están en ese momento, pueden encontrarse en ciertas situaciones de salidas que nosotros sí tenemos contabilizadas y detalladas niño por niño, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que hacía la presidenta, contestar que sí, que ese informe está, que ese informe se actualiza cada vez que nosotros lo necesitamos, porque es totalmente variable, varía día a día, varía semana a semana. Nosotros sí hicimos un informe con las explicaciones, porque muchas veces también corresponde a niños que tienen salida donde van con sus figuras de apego, con su familia, y que muchas veces salen y que lo que necesitamos hacer, primero encontrarlos para ver dónde están. Entonces las residencias sí hacen ese trabajo, primero averiguar si es que están con alguien cercano, si es que están hospitalizados o que están en otra situación, y así vamos detallando cuáles son los niños y niñas que efectivamente están con una salida no autorizada y están no habidos, y por supuesto se presenta la orden de búsqueda y se informa inmediatamente al tribunal para que se empiece con la búsqueda inmediata. Ahora bien, sí es necesario hacer la distinción, y ahí nosotros la hicimos
para poder efectuarlo por día a día. Hay niños que salen un día, regresan al día siguiente. Hay niños que tienen una intermitencia también, que están 3 días en residencia y 2 días salen. Entonces sí, lo que estamos trabajando son los niños que ya llevan más de un tiempo determinado, que nosotros lo establecimos como 29 días. Un niño o niña que está más de 29 días fuera de la residencia, quiere decir, y que no está habido, quiere decir que requiere una atención mucho más especial que se pueda dar como Estado. Y ese último número que tenemos es de 182 niños, niñas y adolescentes. Los 182 están con una orden de búsqueda, por lo tanto sí se están haciendo esas coordinaciones que bien mencionaba la subsecretaria, donde tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio Público y las policías, y también nosotros establecimos un protocolo para cada una de las direcciones regionales y las residencias, tanto de administración directa como las residencias que implementan y que ejecutan los colaboradores, para poder hacer este seguimiento permanente y poder tener un tratamiento justamente de los niños y niñas que se encuentran en esa situación. Eso es lo que el informe está, así es que no sé si hay ahí más detalle que se quiera conocer sobre eso. Muchas gracias. Gracias, perdona, pero hay 182 desaparecidos por más de 29 días. Perdón, que pregunte, ¿están todavía sin aparecer? Lo que pasa es que es lo que explicaba, Presidenta, que justo se ausentó, pero nosotros los 182, que es el número que actualizamos, es un número que es variable, ¿sí? Esto cambia todos los días porque los niños y las niñas salen por un día, por 2 días, y nosotros lo que hicimos fue separar, y los niños, los 182, son los que están más de 29 días ausentes de una residencia, por lo tanto ya hay un abandono de esta, ¿ya? Porque hay muchos niños que a veces salen una semana, se van con sus figuras de apego o con sus familias. Nosotros lo ubicamos y el niño muchas veces regresa o tiene estas intermitencias de estar en la residencia. Nosotros establecimos ahí un límite y más de 29 días correspondería ya a un niño que hizo abandono. Y ahí se establecen las órdenes de búsqueda. Nosotros tenemos una mesa de trabajo permanente con el Ministerio Público y las policías, y además establecimos protocolos. Por lo tanto, el último dato actualizado son los 182, pero eso puede ir variando día a día, como explicaba. Sí, perdón la pregunta. Me queda claro que hay 182 que llevan más de 29 días, pero esto puede variar. Sí. Pregunta, ¿cuántos niños están desaparecidos y no se sabe dónde están? No estoy hablando de 29 días. No, porque pueden volver a aparecer, pues si me dice que es rotativo esto. Claro, pero nosotros establecimos un número para saber exactamente desaparecido, porque ¿cómo se define un desaparecido? ¿Un niño que desaparece, que sale un día, una salida no autorizada? O sea, a mí si se me pierde mi hijo hoy día está desaparecido, es algo que vuelve mañana. Entonces la pregunta es bien relativa. ¿Para ustedes más de 29 días es desaparecido? No, nosotros inmediatamente que un niño abandona una residencia, la residencia establece inmediatamente una búsqueda, sí. Lo que pasa es que muchas veces estos niños se van con sus familias, se escapan de las residencias para irse con sus familias, o una figura de apego, o un amigo, o para salir, lo que explicaba también que nosotros tenemos diferencias por día de la semana. Los días de fin de semana, viernes y sábados, tenemos mucho más abandono, que regresan el día lunes y vuelven con su rutina. Entonces nosotros, cuando ya hacemos el despeje total de dónde puede estar el niño, porque las residencias saben dónde los niños y las niñas generalmente van, conocen su historia, conocen sus familias, conocen dónde pueden ir, generalmente dónde se escapan, se conoce también aquellos que se escapan para consumir. Sabemos que muchos de los adolescentes que están en nuestras residencias tienen consumo problemático de droga, y muchos de ellos sí se escapan de las residencias justamente para poder tener este consumo. Entonces, como las residencias y los equipos ya conocen esa situación, inmediatamente acuden a esa situación conocida, y la mayoría de las veces los niños regresan 1 o 2 días después. Entonces nosotros, para poder establecer un límite de realmente cuál es el niño que se encuentra no habido de manera permanente, lo establecimos en 29 días, porque los otros niños, como comentaba, se sabe dónde están, pero tienen una salida no autorizada porque están fuera de la residencia. Entonces ese número que entregaba la Corte Suprema para nosotros no es un número tan exacto y como se hablaba de los niños desaparecidos, porque realmente no coincidía
con esa explicación que efectivamente la Corte no la hace, sino que lo que hace la Corte es hacer un informe de las visitas que realizan los jueces a las residencias, y en ese momento que hacen la visita sacan una foto de ese día y observan qué es lo que está ocurriendo ahí, qué niños no están, y el número que dio en ese momento fueron los 225, que nosotros ya lo tenemos identificado y, como comentaba, ya tenemos un informe detallado de eso. Diputada Rojas y diputado Donoso. Sí, Presidenta, lo que pasa es que a mí también me queda clara la información y la distinción que hacen respecto de la cifra que da la Corte Suprema y luego la cifra que ustedes manejan de los 182, pero también me queda la duda respecto de esos 182, si hay algún número que ustedes asocien que efectivamente son niños que... con la información que tienen, ahí usted decía, generalmente algunos se van, vuelven o están con familia, pero si hay un número que uno diga como estos deberían estar en una residencia y no hemos logrado encontrarlos, no tenemos idea de su paradero, no sabemos si van a volver, ¿esos son los 182? Ya, entonces no están en la residencia, no sabemos si van a volver y no creemos que haya sido algo como de ir y volver porque ya llevan suficientes días. Es solo para entender el concepto de los 182. Gracias. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Me queda súper clara la información, pero me gustaría saber un dato más. Si estos 182 está asociado a algún ranking de qué residencias son las que tienen más mala retención de los niños. Porque si hay una residencia que constantemente tiene problemas de retención, seguramente tenemos un problema de retención de la residencia. Esa es la duda. Y, perdona, de estos 182, ¿alguno estaba en el listado de la Suprema? No sé, porque como es móvil la información que dan. Directora. Sí, Presidenta, por ciento y medio, explicar primero la primera pregunta de si tenemos un ranking respecto de conocer las residencias donde se encuentran más salidas no autorizadas. Nosotros sí lo tenemos, o sea, conocemos exactamente cuáles son. Primero, nosotros en general hacemos el análisis por región, porque desde acá la Dirección Nacional lo levantamos con las direcciones regionales para saber exactamente las regiones donde hay mayor cantidad de abandono, y eso sí es una alerta importante para nosotros porque quiere decir que los equipos regionales no están haciendo las supervisiones adecuadas quizás o las asistencias técnicas necesarias para poder establecer estos protocolos. Y con respecto a su pregunta que tenía que ver con el cruce con respecto de los niños y niñas que están con respecto de la Corte Suprema, ese análisis no lo hemos hecho, es algo que sí podemos hacer porque es cruzar los nombres y los RUT, y del último informe sí podríamos hacerlo para saber en ese momento de que fue el último informe que realizó la Corte Suprema, cuántos niños todavía se encuentran en esa situación. Eso sí podríamos sacarlo, pero en realidad para nosotros es con respecto a la Corte, para nosotros lo importante es cuántos días ese niño lleva fuera de la residencia, más allá si estaba o no estaba en el informe de la Corte Suprema, ¿ya? Porque lo importante es saber efectivamente el niño o niña cuánto tiempo lleva fuera de la residencia, y para nosotros la de mayor gravedad siempre es cuando no ha sido posible encontrar o ya lleva más de los días que comentaba de fuera de la residencia. Oye, a ver, me queda claro que, o lo estoy entendiendo mal, pero me queda claro que no tenemos un registro, un catastro que esté en línea, ¿ya? Y que converse con las residencias, con el de la Corte, con el que tienen ustedes. Y ahí me encantaría que lo pudiéramos tener, lo que ordenó, sugirió, recomendó la Defensoría el 2019, al parecer no se ha implementado. Yo creo que sería re bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque no es necesario que yo esté actualizando todos los días, esto debería alimentarse solo por la residencia y hacer el cruce con lo que dice la Corte, de tal manera que cuando van a una comisión, vienen acá, etcétera, tenerlo en línea y saber cuántos días estuvo o está desaparecido ese niño. Sobre todo porque son, en el fondo, como lo explicó muy bien el diputado Donoso, son como nuestros hijos. ¿Ya? El Estado es el papá, la mamá. Y por lo tanto está a cargo y responde por lo que a ese niño le pase. Entonces, a mí lo que me gustaría
es que pudieran desde el ministerio mandarnos esta información, pero que esté en línea, ministra. O sea, no puede ser que tengamos que estarla componiendo cada vez que surge esta inquietud. Y de esa manera sabríamos inmediatamente si de esos 225 niños, alguno sigue todavía sin saber dónde está, o la verdad es que volvió y está claramente identificado. Pero yo los escucho y lo que tengo, y puedo estar súper equivocada, ya pues no estoy en el día a día de esto, y ustedes sí, es que hay números. Pero esos números no tienen rostro, no tienen nombre. Y a lo mejor sí lo tienen, y ustedes lo tienen súper claro. Entonces, me gustaría saber si la recomendación que se dio en su minuto por la Defensoría, en algún minuto se implementó o no, y si es posible de implementar y que esté en línea, que todas las residencias lo tengan, lo informen y que ustedes sepan cada día si hay un niño o una niña que no volvió a dormir, ¿ya? O si sigue desaparecido. Le voy a dar la palabra a la directora y de ahí a la subsecretaria. Directora. Sí, Presidenta, gracias. Por su intermedio comentar que nosotros sí tenemos esa información día a día. Nosotros tenemos el control de cada residencia, saber exactamente, hay una lista de asistencia diaria que se hace desde el servicio y nosotros sí podemos tener el reporte de exactamente en qué residencia, qué niños están y no están. Entonces, esa información sí se siguió con respecto a las recomendaciones de la Defensoría. Mencionar, entre paréntesis, que yo misma, que estoy ahora subrogando, pero soy la subdirectora del servicio, yo trabajé 5 años en la Defensoría de las Niñas previamente, desde su implementación, por lo tanto, las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez son algo que guía permanentemente también mi actuar respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes. Así es que, de verdad le digo con ahí conocimiento también de causa, por eso hago esto es algo personal, de que sí es algo importante para el servicio y que lo estamos trabajando día a día para saber exactamente, y este informe está. Respecto de lo que pasa con la Corte Suprema, como explicaba, la Corte lo que hace es que cada 3 meses hace visitas a las residencias, los jueces que están a cargo, y emiten este informe. Nosotros lo tenemos en línea en nuestro sistema. Lo que sí con la Corte es algo que sí podríamos explorar, de poder tener eso a la brevedad, porque tenemos un trabajo con el Poder Judicial de manera permanente que es algo que sí se podría avanzar. Ya, pero sí debieras tener el informe de qué pasa con esos 225 niños. O sea, tú Sí, podrías eso hoy día, al día de hoy, debieras ser capaz de decir al servicio que hay solo 5 que nunca más se supo dónde estaban y que están con orden en, voy a inventar, en la PDI. O que todos están y que no hay ninguno desaparecido. Si me permite, yo quería proponer, Presidenta, lo siguiente. Nosotros tenemos que incorporar, hoy día el servicio está organizado, y porque así está en la ley y qué sé yo, donde el centro es en cada región. Y en estas materias, en la materia de la lista de espera de residencia, en la materia de la lista de espera de otros programas y en esta materia en particular, nosotros cada vez nos hemos formado más la convicción de que esto necesariamente tiene que tener una centralización de la información, porque si no pasa exactamente lo que usted escribe. Cada región tiene su propia información, pero y hay que juntarla, ¿cierto? Y por lo tanto hay que buscar el mecanismo de que eso esté registrado en línea y que esto que se informa en cada región tenga no sea necesario consolidarlo. ¿No lo tienen consolidado? No está consolidado el sistema de información, por eso, porque hay además ahí no es del caso, ¿verdad?, entrar en los detalles de eso en este minuto, pero toda la organización del servicio está hecha sobre la base de las direcciones regionales. Entonces, no es tan fácil. De hecho, son los directores regionales los que asignan cupos. Entonces, todo eso tenemos que hacer una digamos, reformulación bien importante. Mi propuesta, y acogiendo lo que en esta comisión se plantea, es lo siguiente. Nosotros podemos incorporar esta materia en el sistema en línea que se está generando para la administración de las listas de espera. Creo que esto puede ser perfectamente aprovechándole el mismo impulso, ¿verdad?, de hacer esta gestión de flujo y ver qué es lo que pasa. Nosotros podemos incorporar esta materia particularmente de los niños, digamos, con orden de búsqueda, etcétera, o de asistencia en la residencia, a ese aplicativo que estamos trabajando y que ya tiene bastantes buenos resultados. Y segundo, no tenemos problema en hacer, particularmente respecto del último informe de la Corte Suprema, asunto que debiéramos hacer en los informes siguientes, porque la Corte Suprema hace estas visitas
periódica, nosotros sí podemos informar cuál es la situación de cada uno de los niños y les podríamos hacer llegar, ¿verdad? Por supuesto no los nombres de los niños porque son confidenciales, pero sí les podríamos hacer llegar el número que usted muy bien solicita, que tiene que ver con de esos niños que estaban en ese minuto fuera de las residencias, cuántos siguen fuera de la residencia o cuál ha sido el flujo de esos niños fuera de la residencia. Están los antecedentes para hacer eso y podríamos hacerlo. Me quedo más preocupada que cuando partí, porque que no tengamos esa información consolidada país y que el problema sea que cada región tiene su información, de verdad es preocupante. Porque esto... Perdón, Presidenta, la información se consolida a nivel de país. Lo que no tenemos en este momento consolidable, completo, es que esto esté consolidable en línea, que es distinto. Una cosa es que yo ingrese el dato y me queda automáticamente consolidada, y otra cosa es que yo junte la información y genere el informe. Entonces, yo no soy tecnológica, pero en Google Form se carga... Claro, lo que pasa es que no hay que comprar ni un servicio ni software especial. Entonces, perdón que lo diga, me preocupa. Okay. Porque esto sí debiera estar en línea con tecnología que hoy día cualquiera, sin ser servicio, la tiene. Entonces, y estamos hablando de niños. No estamos hablando de sillas, computadores. Me preocupa Subse, de verdad. Creo que es súper grave. Ya la lista de espera es un tema, pero niños desaparecidos, que no sepamos en línea qué es lo que nos está pasando, es preocupante. Y no un tema de capacidad. Hoy día uno mira el presupuesto del servicio y hay plata para poder contratar cosas básicas. Entonces, creo que todo, desde el presidente para abajo, sobre todo el presidente, este tema le preocupa. Sí, totalmente. Y que no sepamos en línea qué es lo que nos pasa es grave. Perdón, bueno, solo sí. para aclarar, perdón, Presidenta, Directora. solo para aclarar ese punto. Nosotros como servicio sí tenemos la información en línea. Lo que pasa es que no tenemos la información en línea con la Corte Suprema, pero nosotros sí sabemos... Pero la subsecretaria me está respondiendo una cosa distinta acá, directora. No, es que ella se estaba refiriendo con la Corte Suprema. No. Nosotros estamos preguntando la información consolidada del servicio. Otra cosa es que la PDI, Carabineros, la Corte, ese es otro tema. Pero el servicio es el responsable de los niños. Independiente de que obviamente haya colaboración, coordinación con los otros servicios para poder encontrarlos si siguen desaparecidos. Ahora, si usted dice que está, maravilloso. Por favor, háganla llegar. ¿Ya? Sí, está. Y pásenle la información a la subsecretaria. ¿Les parece que pasemos a otro servicio si no hay más preguntas? Vamos al 2, ministra. Gracias, Presidenta. El de INJUV. No, vamos... ¿Cómo es? Que tengo el nos orden organizamos, acá. vamos con FOSIS, que era el que teníamos... Perdón. Primero, vamos con FOSIS, está conectado el director Nicolás Navarrete. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a los y las parlamentarias presentes, por supuesto también a la ministra y a la subsecretaria. Para entrar de lleno en el presupuesto del servicio de ejecución presupuestaria, solo una explicación del orden de la presentación. FOSIS está dividido en 3 programas presupuestarios. El primero es el funcionamiento del servicio. El segundo programa que vamos a presentar es el de generación de ingresos autónomos, más conocido como los programas de emprendimiento, quizá algunos de los parlamentarios y parlamentarias conocen, y el tercero es el programa de cohesión social, donde está mayoritariamente el programa Familias. Respecto del programa 1, que es el funcionamiento del servicio, el programa en su totalidad presenta una ejecución presupuestaria del 57% a julio, y quizás lo que más salta a la vista es el subtítulo 29, que es la adquisición de activos no financieros, en donde tenemos una ejecución del 4%, y eso solo tiene relación con que nosotros pagamos las licencias de Microsoft y de los software en general en octubre. Eso representa algo cercano al 60% de la ejecución presupuestaria de ese subtítulo, y por lo tanto año a año es lo que vamos teniendo. Por otra parte, el subtítulo 24, que es transferencias corrientes, es InnovaFosis. Ahí lo que se hace es pilotear nuevas iniciativas para instalar oferta pública, no en FOSIS, sino en otros servicios públicos. Tiene una ejecución presupuestaria de algo cercano al 15%, y esto es explicativo porque va a ser una tónica en el resto de los otros programas presupuestarios o líneas programáticas. El servicio tiene un esquema de pago de 2 cuotas, en el cual la primera cuota se hace por el 20% y la segunda cuota se hace por el 80%.
tiene que ver con los montos de inversión que estamos teniendo con cada una de las familias y cómo es la ejecución presupuestaria, y por lo tanto, en este programa en particular, al día de hoy ya tenemos el 100% de los recursos comprometidos, el 30% que nos faltaba lo hicimos durante agosto, y estamos ya en inicio de proceso de pago de segundas cuotas que debiésemos completar alrededor del mes de octubre-noviembre. Luego tenemos el programa 3, que es el programa de generación de ingresos autónomos. En este caso en particular, el subtítulo 33, que es de transferencias de capital, concentra todos los programas de emprendimiento que tiene el servicio. Al día de hoy, nuevamente, ya hemos finalizado el proceso de pago de primeras cuotas, el pago de segundas cuotas en aquellos proyectos y regiones en donde estamos más avanzados ya se está iniciando, pero va a finalizar en su completitud finales de octubre, principios de noviembre. Quizás otra cosa que hay que destacar es en el subtítulo 33 y en la línea 006 hay un incremento presupuestario de algo cercano a 2.000 millones de pesos de la ley inicial a la ley vigente. Esa es la inyección de recursos que se vio producto de las emergencias de los incendios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, y esto lo que contempla es algo cercano a 2.000 personas que van a ser beneficiadas con la reposición de maquinarias y herramientas por su emprendimiento. Hay más de 1.600 millones ya licitados que van a llegar a 1.500 familias, y el compromiso que tenemos desde el Ministerio que vamos a poder hacer es que cada familia que esté en la ficha básica de emergencia con afectación a sus emprendimientos va a poder tener una reposición de maquinarias y herramientas, y eso ya está en curso. Ya tomamos contacto con las familias de Quilpué y estamos también tomando contacto con las familias de Villa Alemana y Viña del Mar. Esperamos tener el programa completamente ejecutado a finales de octubre, principios de noviembre. Estos tiempos de ejecución son más cortos porque es una emergencia y eso implica un tiempo de evaluación y de ejecución también más corto. Y respecto del programa 4 en particular, esta es la línea de cohesión social. Esto se divide en dos líneas programáticas mayoritariamente. El subtítulo 24 de transferencias corrientes, disculpen, el subtítulo 24 de transferencias corrientes, ese es el programa Familias, ex programa Puente, en el cual los municipios y la parte que nosotros hacemos es ayudar a los municipios a tener apoyo familiar que conecten a las familias más vulnerables con la oferta pública. Ya hemos, digamos, una ejecución presupuestaria del 77%. Esta es la más alta que hemos tenido en los últimos 4 o 5 años por un esfuerzo de los equipos de FOSIS a nivel nacional en el cual hemos ido adelantando las cuotas para ojalá mejorar también la velocidad a la cual las familias se van integrando al programa. Y por último, en el subtítulo 33 de transferencias de capital, también tenemos un esquema similar al de los programas de emprendimiento, en donde hay dos esquemas de cuotas, primero 20 y después 80%. Al día de hoy también ya tuvimos una situación en acción local, que es el ítem 03 y la asignación 003, en la cual tuvimos solamente una región que la licitación se declaró desierta, pero ese problema ya lo subsanamos. Tenemos el 100% de los recursos comprometidos también en esta línea al día de hoy, y esperamos durante el mes de septiembre hasta diciembre poder asignar las segundas cuotas y poder ejecutar de esa manera el presupuesto correctamente. Gracias, director. Ofrezco la palabra a los colegas en esta partida. ¿No? ¿No hay palabra? Ya. Tenemos un problema de hora. La diputada tiene que irse. Son las 6 de la tarde. Le doy la palabra a la ministra. Ministra. Gracias, presidenta. Entendiendo el tema de la hora, quería sugerir si podemos, porque también está conectado, bueno, están todos los directores, pero si podemos, para poder ir avanzando, ver Injuf, que es una partida ¿Alcanza, diputada? ¿Podemos prorrogar por unos 15 minutos? ¿Sí? Ya. Así que le pido al director. Gracias. Gracias, ministra. Muchas gracias, diputados, senadores. Así que el director Juan Pablo Dualde va a exponer la ejecución del Injuf. Muchas gracias, ministra. Saludar a todos y todas que están en esa mesa tan importante. Por su intermedio, presidenta, comentarle el presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud, lo que es ejecución presupuestaria.
como pueden ver en la lámina, lo que es el subtítulo 21, que es casi el 65% del presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud en gasto personal va acorde a lo proyectado durante el año, con un cumplimiento al 31 de julio del 52.42%. Lo que está en curso para los siguientes meses son las concursabilidades de las y los directores regionales de alta dirección pública, que ya tenemos 4 concursabilidades en fases avanzadas, como es Los Lagos, Valparaíso, Ñuble y Araucanía. Así que todo va avanzando, y también un tercer nivel jerárquico después de muchos años que se concursa en nivel central. Así que estamos acorde en lo que es proyección de gastos de personal hasta el minuto. En lo que corresponde al subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo, tenemos una ejecución al 31 de julio del 46.5%. Lo que resta para el siguiente año son agilizar algunas acciones en licitaciones que ya hemos priorizado y avanzado con agilidad, y que finalmente buscan dar cumplimiento al indicador de concentración del gasto, y eso significa materiales, telefonías, licitaciones de nuestros vehículos en nuestras regiones. Estamos también con un proyecto de mejoras de infraestructura en regiones prioritarias para nosotros, y temas de aire acondicionado y otras claves de aseo y limpieza. Esas son las proyecciones del subtítulo 22, por ahora sin riesgos proyectados. En lo que corresponde al subtítulo 24, que es donde están las 3 líneas programáticas del Instituto Nacional de la Juventud, nosotros contamos con una ejecución al 31 de julio del, como dice acá, 76.4%, pero hemos actualizado ese dato que ya vamos a enviar para que tengan la presentación, que es del 81%, que es un comportamiento adecuado en lo que va en el año para nosotros, contemplando que van compras grandes el primer trimestre, como es nuestro programa de salud mental, que se llama Hablemos de Todo, que está en su 5º año, que busca promover el bienestar y el autocuidado, que tiene una licitación en curso, que gran parte de los montos que se mueven en el proyecto. Y como ustedes saben, nuestro subtítulo 24 está ejecutado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD desde hace más de 20 años. Entonces vamos acorde a nuestro programa Compromiso Joven, que es un programa que está en su 2º año, que busca promover la participación, y donde vamos a estar entregando a fines de año 70 estrategias municipales de trabajo con jóvenes. Lo único que está pendiente del programa para el 2º semestre son los fondos que vamos a estar entregando, 100 fondos de 1.750.000 pesos, así que todo va acorde a lo proyectado. Y para nosotros el próximo año es año de encuesta, por lo tanto, en lo que corresponde a la partida del Observatorio de Juventudes, ya hemos avanzado con el pago de las cuotas correspondientes a la primera de las 2 sobre la encuesta nacional de juventudes, que va a ser lanzada el próximo año. Eso con el subtítulo 24. Con nuestro subtítulo 29 hay una ejecución del 11%. Quiero argumentar que el presupuesto de esa partida es de 29 millones de pesos, así que ya estamos acelerando 2 licitaciones que van a devengar gran parte del presupuesto para cumplir el 100%, que son algunos equipos computacionales y licencias, que está para septiembre, que lo está liderando el equipo de informática y de finanzas, y una licitación pública sobre seguridad de red y ciberseguridad, que tiene un monto proyectado de 20 millones y medio, así que se estaría cumpliendo en octubre la ejecución al 100% del subtítulo 29, que sale ahí un 11%, pero que hemos subsanado con el paso de las semanas. Eso es lo que les puedo comentar hasta el minuto desde el Instituto Nacional de la Juventud. Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, director. Senador Durresti. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Un par de preguntas. El director habló de regiones prioritarias. ¿Cuáles son y cuál es el motivo para decretar prioritarias a determinadas regiones? ¿Cuáles son? En segundo lugar, habló de un programa que se llama Compromiso Joven, que es unos acuerdos con los municipios. ¿Qué es lo que son?
en qué consisten. Y echo de menos en la discusión presupuestaria, teniendo en consideración que estamos hablando de un servicio de poco más de 8.000 millones, algo que uno esperaría que estuviera más presente y que es un inconveniente transversal en todo Chile, que es el empleo juvenil. No veo instrumentos de fomento a emprendimiento, a capacitación o no sé qué otra figura de empleo juvenil, donde claramente estamos por un tema de formación técnica, de habilidades computacionales o destrezas de especialidad. Se está instalando ahí un foco grande de cesantía. Las cifras del INE nos indican que hay un segmento fuerte en ese rango etario joven de cesantía, si hay algo para ese segmento. Perfecto, por su intermedio, Presidenta, responderle al senador. Cuando mencioné las regiones prioritarias son para mejoras de infraestructura específicamente, porque tenemos un diagnóstico de las 16 regiones en lo que requiere mejorar las condiciones de infraestructura, y por eso Biobío con un espacio para jóvenes que ya teníamos, y el resto son mejoras para potenciar la calidad del aire de los funcionarios y para recepcionar jóvenes. Por eso mencioné que era la prioridad por el diagnóstico que hemos estado desarrollando. Y lo segundo, temas de empleabilidad. Efectivamente, no contamos con un programa que durante muchos años estuvo presente en el INJUV como el laboral vocacional. Ante eso no hemos vinculado con convenios con el sector privado para apoyar la colaboración a la búsqueda del primer empleo joven en centros de formación técnica principalmente y en universidades que buscan poder acompañar y hacer mentorías a jóvenes. Lo hicimos con el sector privado y con INDAP. Estamos co-construyendo la política de juventudes rurales, en donde el foco al empleo joven rural también va a tener un factor prioritario en esa política que debiésemos estar entregando a finales de este año en el circuito. Y para 2025 efectivamente queremos seguir esa búsqueda de acuerdos intersectoriales para poder tratar el tema del empleo, porque sabemos que para discutir sobre autonomía juvenil es importante hablar de empleo joven, más allá de los bonos que se entregan para la contratación, sino con programas específicos y también explorando temáticas de educación dual con el Mineduc a la brevedad posible. Muchas gracias, director. ¿Diputado? No. ¿Ministra? No, gracias, Presidenta. Si están de acuerdo, con esto terminaríamos estos dos servicios, estos tres servicios. Sí, sigue, no quedé conforme con la respuesta, porque regiones prioritarias, perfecto, hay un foco en la región del Biobío de infraestructura y el resto reposición. En el empleo juvenil, habló de una figura que era la labor vocacional. El presidente Boric en la región de Los Ríos lanzó un programa que se llama Jóvenes Rurales, de fomentar a través del INDAP el reencantamiento, el apoyo priorizado a los jóvenes. La edad estaba en 20 y tanto, 30, se hizo una excepción o una petición que hicieron los propios jóvenes rurales de llevarlo a 40, para que sub 40 se pueda focalizar a través de INDAP figura. El director o el equipo del director del INJUV estuvo en la región de Los Ríos esta semana y se hizo también una premiación a distintos jóvenes, me parece súper bien. Pero yo creo que algo que tenemos nosotros, ministra, y esto lo digo al su ministerio, ya que usted es la ministra, y era la discusión que teníamos en la sala y que tuvimos a propósito de la NIT y de otras instituciones, yo creo que el Estado de Chile está perdiendo crecientemente la capacidad interoperativa. Nosotros tenemos una cantidad de programas, de encargados en distintos servicios y que nadie no habla con nadie. Y yo me imagino, usted, este es un ministerio grande, diverso y complejo, y me imagino la ministra, como sé que aplica y lo vimos en el año pasado, la ministra se dio a la tarea seguramente de mucho trabajo de revisión, de entender, de comprender, de revisar todos sus servicios y sus correspondientes programas. Y yo creo, ministra, que salta a la vista que aquí hay programas que no dialogan con lo que el Ministerio del Lado está haciendo. Lo vimos en la unidad de análisis financiero.
no sé si ustedes estaban presentes o estaban escuchando. No puede ser posible que en Chile tenemos hoy día al señor Hermosilla y compañía, una manga de delincuentes presos, y la unidad de análisis financiero, bien gracias. Se pagaban autos al contado, se pagaban departamentos al contado, un excomandante en jefe del ejército compraba autos al contado de alta gama, y la unidad de análisis financiero no lo hace porque, lo decía la presidenta, no hay, por ejemplo, un cruce de información con el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, yo me gustaría, digamos, observar más en esta situación de los programas que sectorialmente se buscan. En el caso de INJUV, me parece súper bien, pero si no está dialogando con el programa de jóvenes más concreto, que es el programa de INDAP, que es, además tenemos un problema de jóvenes y un problema de productividad y un tema de envejecimiento en el mundo rural, y que es una política lanzada por el propio presidente. Hablo en propiedad porque estuve presente cuando la lanzó. No sabrías. ¿Ah? No sabrías. No sabría, y no dialogan, no dialogan los servicios. Entonces, yo creo, ministra, no sé cómo poder operarlo más que allá de del servicio INJUV en particular, es que los programas se complementen, por lo menos uno tenga una pareja, una collera, un tándem con tal o cual ministerio donde se están viendo políticas enfocadas, porque si no, cada ministerio hace una política de género, hace una política de jóvenes, hace una política medioambiental, hace una política, y reproducimos y vamos contratando gente y vamos cada uno cumpliendo sus metas, sus PMG, y no hay diálogo. Entonces, me permito verlo en positivo esto, que creo que aquí la juventud y la juventud rural, el mundo rural, es una cosa transversal que creo que no hay nadie que se pueda oponer. Y reitero, el propio presidente, a petición de los jóvenes del mundo rural, lo subió a 40, porque decían 29 años, 30 más o menos, que es la fracción donde juventud, subámoslo a 40, porque los jóvenes, y creo que es un programa tremendamente bueno para el mundo rural, para la productividad, para el empleo, tiene todos los componentes que una política pública, pero siento que no dialogan. Entonces, cuando veo que aquí hay un programa que se llama Compromiso Joven Municipal, yo no sé qué es eso. Directora, ministra, perdón. Sí, gracias, presidenta. Solo respecto de la reflexión general que hace el senador Durresti respecto de cómo el Estado, efectivamente nosotros compartimos ese diagnóstico, y en distintos ámbitos hemos podido ver que hay una dispersión y falta de articulación, lo que implica que en muchos ámbitos hay, por supuesto, aspectos donde no se llega adecuadamente a las personas, y al mismo tiempo se producen situaciones que son a veces absurdas, como son las duplicidades. Yo creo que eso es un diagnóstico que nos habla también de la necesidad y de el desafío que tenemos en términos de repensar el Estado, y lo planteo porque, o sea, recojo lo que usted señala, porque efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio que tiene labores muy diversas, tiene por su propia naturaleza una función intersectorial. No podríamos hacer bien nuestro trabajo si no es con una mirada intersectorial, y ahí sí quisiera decir que es algo que nos ha preocupado y que ha sido un sello también de nuestra gestión, y ahí hemos también ido recogiendo experiencia, o sea, para no ir más lejos en materia de protección integral de la niñez o en materia del sistema de cuidados. Si no tenemos esa intersectorialidad, es imposible llegar adecuadamente, y así con los distintos ámbitos. Por lo tanto, acogemos esa preocupación, y hay varias maneras en que estamos viéndolo: la coordinación de programas, la gestión social local, poder reunir información, el trabajo que hace la red de protección social. O sea, hay efectivamente un diagnóstico compartido en ese sentido. Y en la dimensión más práctica y más concreta de lo que estamos hablando en este momento, en materia de juventudes, primero hay que atender cuál es la naturaleza del Instituto Nacional de la Juventud, que no puede directamente ejecutar programas. Por lo tanto, ahí efectivamente el trabajo que se hace también requiere mucha coordinación, mucha articulación, mucha creatividad, que desde el instituto ha existido. El director ya mencionaba el tema que se ha estado trabajando con el INDAP respecto de juventudes rurales y asociado a la política de juventudes rurales, así que, director, puede profundizar en ese tema atendiendo la preocupación del senador, por favor. Sí, gracias, ministra, por su intermedio, presidenta. Efectivamente, cuando el presidente, mejor dicho, Boric, mandata la construcción de la política de juventudes rurales, nosotros entramos a liderar el comité técnico, contemplando el aumento de la juventud hasta los 40 en zonas rurales. Hemos semana a semana trabajado en conjunto con INDAP, con participación de más de 3.000 jóvenes, que hoy nos tiene construyendo la política de juventud rurales, y que se enlaza también
con nuestro programa Compromiso Joven, senador, que de los 70 municipios donde estamos, 51 son rurales. Y eso fue porque las oficinas municipales de juventudes postularon y estamos en un circuito de estar en esos territorios en donde las temáticas de asociatividad, de tierra y agua, pero también de participación y de salud mental, también han sido priorizadas por la de los jóvenes. Y hemos reaccionado al propio dato que solamente el 6% de la población joven ha tomado decisiones en temáticas vinculadas a políticas de juventud, según la encuesta del INJUV del 2022, y por eso construimos ese programa enfocado en eso, con la articulación clave del municipio desde la Oficina Municipal de Juventud para enlazarlo. Entonces, los INDAP ha sido prioritario. Sabemos que el tema laboral es mucho más amplio y por eso vamos a seguir vinculándonos para sumar más actores a la temática de empleabilidad juvenil. Gracias, director. ¿No hay más preguntas? ¿Sí? Sí. Siempre en estos números, los números son engañadores. Yo le pediría... por su intermedio, Presidenta, si nos pudiera hacer llegar o al menos leer de los 50 municipios rurales a qué regiones corresponden. Porque para efectos de ruralidad se considera Melipilla, Talagante, Peñaflor y ese tipo, el San José de Maipo. Y sería bueno precisar, digamos, cuáles son esas ruralidades, porque no quiero ser insistente en esto, Presidenta. El centralismo santiaguino no entiende lo que se está produciendo en el despoblamiento del mundo rural. Se envejecieron, sobre todo campesinos, asignatorios de reforma agraria, están en los 75 años, 80 años, los hijos se capacitaron más, están fuera, y los nietos están hoy día, tienen más acceso al mundo profesional, pues no quieren volver al campo, porque no hay internet, la vida es fome, tienen distintos, no hay atractivo. Creo que esta política del mundo rural, del fortalecimiento del mundo rural, es tremendamente acertada. Además, el presidente acogió una flexibilidad que decía, mira, no es a los 29 años, es a los 40, porque eso se considera joven, gente que quiere tener hijos, que quiere volver al campo, que vuelven en pareja, que le están metiendo más tecnología. Entonces, me gustaría saber cuáles son esos 50 municipios, que no sean de la periferia de Santiago o de las regiones, además que 50 municipios de 364 no mueve la aguja. Entonces le pediría por favor que nos hiciera llegar cuáles son esos famosos 50 municipios rurales que usted indica, director. Lo vamos a hacer llegar a la brevedad. Tengo la lista acá al frente, así que lo vamos a hacer llegar a los equipos. ¿Y los criterios usados? No, espérate, es que quiero preguntar otra cosa. Porfa, que nos mande la información completa para ver qué es lo que pasa. Gracias, director. Ministra, esto tiene que ver con usted y la subsecretaria. No lo pregunté antes, pero quiero dejarlo planteado para que nos informen. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes tenemos víctimas de explotación sexual en el país? Y cuánto, no quiero el detalle ahora, pero que lo hagan llegar. Yo tengo el dato del Maule. En el Maule son 119 víctimas de esas de explotación sexual infantil entre el 2022 y el 2023, ¿ya? Y me preocupa porque yo no sé cómo estamos cumpliendo con las obligaciones de ley de garantía y del servicio especializado. No sé qué es lo que está pasando con los reportes que hay o debieran tener las residencias de cuando vuelven estos niños en sus salidas autorizadas. No estoy hablando de obviamente si se escapan con mayor razón, si hay reporte de lo que pasa con esos niños con el consumo de drogas y con el tema de abuso. Y me encantaría saber, ministra, si lo puede preguntar, si se ha implementado un programa de vacunación de papiloma humano por el riesgo de cáncer cervicouterino de las niñas abusadas. Sí, Presidenta, le vamos a hacer llegar los números con el detalle, por supuesto, las acciones también y lo que se está trabajando en el cuarto marco también, subsecretaria, para que puedan ver las distintas vías de acción, por supuesto, de altísima preocupación. Así que todo eso se lo vamos a responder y hacer llegar a la comisión. Me interesa porque los datos al menos que manejamos en el Maule, esto le va a interesar al diputado Donoso, el año de residencias privadas en el Maule, los casos de
Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes ha ido en aumento. El 2021 hubo 19 víctimas, el 2021, el 2022 26 y el año pasado 39, o sea, ha ido en aumento. Y yo no sé qué medidas han tomado ustedes y sería bueno para que lo exploren para el presupuesto 2025 que pudiéramos tener un sistema de alerta ámbar que opere entre las residencias, el servicio, las policías con las desapariciones de los niños, que se pueda activar inmediatamente apenas ocurren. Y la fiscalía. Y eso lo podríamos meter en el presupuesto 2025. Perfecto. Si lo podemos ver en la próxima sesión, se agradece. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.